¿Alguna vez has notado cómo los pequeños comentarios o contratiempos pueden alterar tu estado de ánimo? Si estas cosas logran sacudirte, es señal de que estás entregando tu poder en manos de otros. La verdad es que las personas más firmes no enfrentan menos problemas. Simplemente aprendieron a lidiar con sus reacciones. Imagínate ir por la vida sin dejarte afectar, sin ese torbellino de pensamientos o arrebatos emocionales, manteniendo el control total. Eso es exactamente lo que te voy a mostrar cómo lograrlo, para que dejes de ser rehén de tus sentimientos y comiences a dominarlos. Una vez que domines esta habilidad, nada ni nadie tendrá influencia sobre ti. Desarrollar la mentalidad de nada puede sacudirme es una cuestión de autodominio. La vida está llena de ruido, opiniones ajenas, frustraciones cotidianas, imprevistos que aparecen de la nada. El mundo nunca deja de arrojar distracciones, críticas y obstáculos en tu camino. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera fuerza proviene de aprender a no dejarte afectar? Imagínate atravesar una tormenta sin pestañear, sin perder la compostura. Eso es lo que significa actuar como si nada te molestara. El secreto está en desapegar tus emociones de las circunstancias externas. Cuando permites que eventos fuera de tu control dicten tu estado mental, te conviertes en un títere de fuerzas que no puedes controlar. Pero cuando entrenas tu mente para permanecer firme, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. El mundo respeta a quienes mantienen la calma en el caos, a quienes no se desmoronan bajo la presión. Cuando encarnas esta postura, transmites autoridad sin tener que decir una palabra. Se mueve por la vida con una presencia poderosa, una confianza inquebrantable. Piensa en las figuras más influyentes de la historia. No fueron ellos los que reaccionaron impulsivamente ante cada provocación o crítica. Al contrario, actuaban con un control que parecía sugerir que sabían algo que otros ignoraban. Su fuerza no estaba en discutir o contraatacar, sino en permanecer imperturbables. Esta es la verdadera esencia del poder de la indiferencia. Esta idea está presente en toda la literatura sobre el autodominio y el éxito. La lección más valiosa es que el pensamiento precede a la acción, te conviertes en aquello en lo que te concentras. Si reaccionas emocionalmente ante el mundo todo el tiempo, estás entregando tu poder. Pero si cultivas una mentalidad firme, el mundo eventualmente se adaptará a tu voluntad. Quienes logran grandes cosas entienden este principio: controla tu mente y controlarás tu realidad. Imagina una situación en la que alguien te insulta en público. La reacción natural de la mayoría es la ira, la defensa o la defensa. Pero ¿qué pasa cuando simplemente sonríes y sigues tu camino? Le quitas el poder a quienes intentaron provocarte. Esperan una reacción y, cuando no la obtienen, se desconciertan. Tú, en cambio, avanzas más fuerte, intacto, invencible. Este es el dominio silencioso que pocos comprenden, pero que todos admiran. Lo mismo ocurre con los fracasos y las derrotas. Cuando se enfrentan a un rechazo o un revés, la mayoría de las personas dejan que sus emociones tomen el control. Pierden días, semanas o incluso años lamentando lo que salió mal. Pero aquellos que entienden el poder de la indiferencia ven el fracaso como un hecho, una experiencia de aprendizaje, un trampolín. No interiorices la derrota. Observa, aprende y sigue adelante. ¿Cómo desarrollar este nivel de control? Comienza con el entrenamiento mental diario. Adquiere el hábito de hacer una pausa antes de reaccionar. Pregúntese, ¿esta situación realmente afecta mis objetivos a largo plazo? ¿Es necesaria mi reacción o estoy renunciando a mi poder al elegir no responder? Al practicar la no reacción de manera constante, construyes una armadura que te protege de las trivialidades de la vida. Otro elemento fundamental es la visualización. Mírate a ti mismo como alguien que va por la vida sin sentirse sacudido. Imagina una versión de ti mismo que no se acobarda ante los insultos, que no se desmorona bajo presión. Cuando refuerzas esta imagen en tu mente, se convierte en tu realidad. La mente es poderosa y lo que visualizas repetidamente termina materializándose. ¿Alguna vez has notado lo intrigada que está la gente cuando no te sacudes? Se preguntan por qué no te enojas, cómo consigues mantener la calma. Porque, cuando demuestras que nada te molesta, empiezas a controlar el juego. Se convierte en un enigma,
alguien que todos admiran pero no pueden descifrar. Y es precisamente en este halo de misterio donde reside su fuerza. El verdadero poder no está en dominar o atacar. Está en la presencia, una presencia tan fuerte que no necesita demostrar su valía. Una presencia que impone respeto por el silencio, por un estado mental inquebrantable. Dominar esto es dominar la vida. Piensa en las personas más fuertes que conoces. No reaccionan por impulso, no dejan que las emociones dicten sus acciones. Se detienen, evalúan y responden con intención. No es que no sientan nada, pero han aprendido a controlar sus sentimientos. El desapego emocional no significa reprimir las emociones. Significa controlarlos. Imagínese estar en una acalorada discusión y la otra persona intenta provocarlo. ¿Reaccionas? ¿Dejas que sus palabras controlen tus emociones? ¿O sonríes, imperturbable, sabiendo que las palabras solo tienen peso si las dejas? El desapego es negarse a entregar la paz a fuerzas externas. Es comprender que tu mundo interior es sagrado e intocable. Cuando adoptas esta postura, el estrés disminuye, la claridad aumenta y los desafíos de la vida se convierten en acertijos que resolver, no en batallas que librar. Recuerde el principio de que los pensamientos dan forma a la realidad. Aquello en lo que te concentras, lo atraes. Cuando permites que los acontecimientos externos dicten tu estado mental, te vuelves esclavo de las circunstancias. Pero cuando tomas el control de tus pensamientos y emociones, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Considere la historia de un hombre que lo perdió todo. Su negocio fracasó, sus inversiones colapsaron y se quedó sin nada. La mayoría se ahogaría en la desesperación. Pero no él. En cambio, vio el fracaso como una lección, no como una tragedia. Comprendió que su mente era su mayor activo y que ninguna pérdida externa podría arrebatársela. Con esta mentalidad reconstruyó todo, más fuerte que antes. Este es el poder del desapego. Cuando dejas de identificarte con los fracasos o los reveses, te liberas para superarlos. Una de las principales razones por las que las personas no logran sus objetivos es la confusión emocional. Dejan que el miedo, la duda y la frustración los controlen. Comienzan con ambición, pero desisten ante el primer obstáculo. Quienes dominan el desapego comprenden que las emociones son solo sensaciones fugaces. No permiten que los sentimientos temporales saboteen los objetivos a largo plazo. Persisten porque han entrenado sus mentes para ver los obstáculos como pasos, no como barreras. Entrenarse para ser emocionalmente distante no significa volverse frío o indiferente. Significa no permitir que fuerzas externas dicten su estado interno. Puede que sientas alegría, tristeza o entusiasmo, pero mantienes el control. Tus emociones actúan a tu favor y no al revés. Para desarrollar esta mentalidad, practica alejarse de situaciones cargadas de emociones. La próxima vez que alguien te insulte, haz una pausa. En lugar de reaccionar, observe. Pregúntate, ¿cuál es el impacto real de esto en mi vida? ¿Cómo puedo responder de una manera que preserve mi poder? Con el tiempo, esta práctica se volverá natural y te encontrarás navegando por la vida con una serenidad que pocos pueden lograr. Separar la crítica constructiva de las meras proyecciones de los demás. No todos los comentarios exigen una respuesta y no todas las opiniones merecen espacio en tu mente. Cuando alguien te juzga, la mayoría de las veces, está revelando más sobre sí mismo que sobre la persona que está siendo juzgada. Una persona insegura buscará menospreciar a los demás para sentirse más grande, alguien frustrado intentará arrastrarte al mismo nivel de insatisfacción. No permitas que el bagaje emocional de otras personas se convierta en el tuyo. La verdadera fuerza comienza cuando decides que voces merecen ser escuchadas. Pregúntese, ¿esta persona tiene autoridad sobre mi vida? ¿Contribuye a mi crecimiento o solo es mi duda? Si la respuesta es no, deja que tus palabras fluyan como agua sobre una piedra. No hay necesidad de debatir, explicar o probar nada. Aquellos que realmente importan no exigirán pruebas de su valor, y aquellos que sí importan no merecen tu energía. Otro paso fundamental es practicar la autovalidación. En lugar de buscar confirmación externa, pregúntese, ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores? ¿Estoy orgulloso de mis elecciones?
Cuando te conviertes en tu propia fuente de aprobación, las opiniones de otras personas pierden su poder de perturbar tu paz. Esto no significa ignorar los comentarios útiles, sino filtrarlos con discernimiento. Los consejos genuinos vienen con respeto, una crítica vacía y crítica. Imagínese como un faro en medio de la tormenta. Las olas chocan contra la roca, pero ésta se mantiene firme, iluminando el camino. Así debe ser tu postura, inquebrantable, no por rigidez, sino por claridad. La gente podrá gritar, dudar o intentar desviarte, pero si sabes hacia dónde vas, tus pasos no se detendrán. La aprobación que buscas debe venir, ante todo, de tu interior. Y aquí está la paradoja: cuanto menos te importan las opiniones de los demás, más empiezan a respetarte. No porque los hayas convencido de tu valor, sino porque tu confianza es palpable. Dejas de ser un reflejo de las expectativas de los demás y te conviertes en la versión más auténtica de ti mismo. Y es esta autenticidad la que atrae a las personas adecuadas, las oportunidades adecuadas y, sobre todo, la libertad de vivir sin limitaciones. El camino hacia liberarse de la necesidad de aprobación no es instantáneo. Requiere práctica diaria, como un músculo que se fortalece con el uso. Empiece poco a poco, niéguese a justificar una elección personal, no explique sus preferencias, no se disculpe por existir. Cada vez que haces esto, estás reforzando una verdad simple: tu vida es tuya y no necesitas el permiso de nadie para vivirla. Al final, la búsqueda de la aprobación es una carrera sin meta. No importa cuántas personas digan sí, siempre habrá alguien que diga no. Pero cuando dejas de correr, descubres que la única validación que realmente importa es la que te das a ti mismo. Y esto, una vez conquistado, nadie podrá quitárnoslo. Resiliencia. Cada desafío se convierte en una prueba, no en una amenaza. Y cada prueba que superes fortalece tu capacidad para afrontar la siguiente. La verdad es que la presión no destruye a las personas, las revela. Muestra quién está preparado y quién simplemente finge estarlo. Quien se deja sacudir por lo inesperado nunca tendrá la claridad necesaria para actuar con sabiduría. Quienes ven la presión como una parte natural del camino, sin romantizarla ni temerla, desarrollan una ventaja decisiva: la capacidad de pensar con lucidez cuando otros pierden la cabeza. Imagínese un piloto de avión en medio de turbulencias. No grita, no se desespera, no culpa al viento. Ajusta los controles, comprueba los instrumentos y sigue adelante. ¿Por qué? Porque sabe que las turbulencias son parte del vuelo. Estas no son excepciones, son reglas. Asimismo, en la vida los momentos de presión no son interrupciones en tu camino, ellos son el camino. Y la diferencia entre quienes llegan a su destino y quienes se dan por vencidos a mitad de camino radica en cómo cada uno afronta esas turbulencias. La clave para mantener la compostura bajo presión radica en dos cosas: preparación y perspectiva. Preparación, porque cuando dominas los fundamentos de lo que haces, las situaciones difíciles se vuelven menos aterradoras. Un músico que se ha formado mucho no entra en pánico en el escenario, confía en lo que sabe. Un atleta que se ha preparado para lo peor no se deja llevar por un revés, ajusta su estrategia. La preparación no elimina los desafíos, pero los hace manejables. Y perspectiva, porque cuando ves la presión como algo pasajero y no como una sentencia, pierde su poder de paralizarte. Un revés es solo un revés, no el fin del mundo. Un fracaso es un hecho, no una definición. Otro punto crucial es comprender que la presión muchas veces es autoimpuesta. Te exiges demasiado, creas expectativas poco realistas o te apegas a resultados que no están bajo tu control. Cuando esto sucede, la más mínima adversidad se convierte en crisis. Pero si separas lo que depende de ti de lo que no, la presión se disipa. No se puede controlar lo que piensan los demás, cómo reacciona el mercado o si las circunstancias serán favorables. Pero tú puedes controlar tu respuesta, tu esfuerzo y tu actitud. Y eso es en lo que deberías concentrarte. La calma bajo presión no es ausencia de emoción, es dominio sobre ella. Es la capacidad de sentir el peso de la situación sin dejar que te domine. Es reconocer el miedo, la frustración o la incertidumbre, pero no permitir que estas emociones dicten tus acciones. Piense en un cirujano durante una operación de alto riesgo.
No puede dejarse llevar por el nerviosismo, incluso si el paciente está en peligro. Necesita actuar con precisión, incluso si por dentro le tiemblan las manos. Esta es la diferencia entre reaccionar y responder. Y he aquí un secreto: la presión no disminuye con el tiempo, tu capacidad para afrontarla aumenta. Cuanto más te expones a situaciones desafiantes, más natural resultará mantener la compostura. Cada vez que eliges no dejarte llevar por el pánico, estás entrenando tu cerebro para afrontar el siguiente reto con más calma. Es como un músculo: cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Por último, recuerda que la presión no es tu enemiga. Ella es una aliada disfrazada. Es en los momentos de mayor tensión cuando descubres de lo que eres realmente capaz. Es cuando todo parece estar en tu contra cuando encuentras soluciones creativas, una fuerza inesperada y una claridad que antes no existía. La presión no rompe a los fuertes, los forja. Y cuando aprendas a bailar con él en lugar de luchar contra él, descubrirás que no hay nada que no puedas afrontar. Así que la próxima vez que llegue la presión, y vendrá, respire profundamente. Recuerda, has sobrevivido al 100% de tus peores situaciones hasta ahora. ¿Qué te hace pensar que este será diferente? No se trata de evitar la tormenta. Se trata de aprender a navegarlo. Y cuando lo haga, descubrirá que la calma no es la ausencia de problemas, es saber que usted es más grande que ellos. Reacción. Esperan que usted se defienda, que se justifique, que pierda el control. Pero cuando simplemente los mira sin decir nada, sucede algo interesante: la dinámica cambia. El agresor se siente expuesto, vulnerable. Después de todo, si sus palabras no provocaron una respuesta, ¿realmente tuvieron peso? ¿O el problema estuvo ahí todo el tiempo? El silencio no es debilidad. Es estrategia. Es el arte de elegir cuándo hablar y cuándo conservar las palabras como un activo. Piensa en ocasiones en las que dijiste demasiado y luego te arrepentiste. ¿Cuántas veces una palabra extra ha revelado más de lo que debería? ¿Cuántas discusiones se podrían haber evitado si simplemente hubieras permanecido en silencio? Las personas más influyentes del mundo no son las que hablan todo el tiempo, son las que saben cuándo callarse. Entienden que cada palabra pronunciada es una información entregada y que el poder reside en controlar lo que los demás saben sobre usted. Pero el silencio no es solo una herramienta externa. También es un instrumento de autodominio. Cuando aprendes a permanecer en silencio ante provocaciones, juicios y críticas, entrenas tu mente para no reaccionar por impulso. Creas un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio está tu libertad. La mayoría de las personas son esclavas de sus propias reacciones. Dicen lo que no deben, hacen lo que no quieren, se arrepienten de lo que dijeron. Pero quienes dominan el silencio no caen en esta trampa. Observa, evalúa, decide y solo entonces actúa. Y hay otro tipo de silencio que es aún más poderoso: el silencio interno. El que cultivas cuando tu mente está llena de ruido, dudas, miedos, inseguridades. La mayoría de la gente intenta ahogar estos pensamientos con distracciones, con ruido, con actividad constante. Pero los verdaderamente fuertes saben que el camino no es escapar del silencio, sino sumergirse en él. Es en el silencio que escuchas tu intuición, que encuentras claridad, que te reconectas con lo que realmente importa. Ahí es donde aparecen las respuestas, no porque alguien te las haya dado, sino porque finalmente te detuviste a escuchar. El mundo de hoy glorifica el ajetreo. La gente compite para ver quién habla más alto, quién tiene más opiniones y quién está siempre conectado. Pero la verdadera fuerza no está en ser escuchado, sino en saber cuándo no es necesario hablar. Cuando dejas de llenar cada segundo con palabras, ganas algo raro: presencia. Existes en el momento, sin necesidad de demostrar nada, sin la ansiedad de ser notado. Y es en esta presencia donde reside el verdadero poder. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de responder de inmediato, de explicarte, de llenar el vacío con palabras, respira. Esperar. Deja que el silencio trabaje a tu favor. Porque al final del día, la gente no recuerda lo que dijiste, sino cómo los hiciste sentir. Y nada desarma más que a alguien que no necesita palabras para demostrar su fuerza. Actuar sin anunciar.
Deja que tus acciones hablen por ti, no tus palabras. Cuando te acostumbras a trabajar en silencio, sucede algo interesante, la gente empieza a prestar atención. No porque tú lo hayas pedido, sino porque notan que hay algo diferente en ti. Algo que no encaja en el ruido del mundo. El problema de hablar demasiado es que le das munición a la gente. Cada palabra innecesaria es para ellos una oportunidad de dudar, cuestionar o incluso sabotear. Pero cuando guardas tus intenciones, cuando actúas sin fanfarrias, te vuelves impredecible. Y la imprevisibilidad es una de las mejores armas que cualquiera puede tener. La gente no sabe qué esperar, por eso no pueden prepararse. No pueden crear resistencia. Y cuando finalmente se dan cuenta de lo que has construido, ya es demasiado tarde para reaccionar. Piense en cómo opera la naturaleza. El árbol no grita para anunciar que está creciendo. Simplemente crece. La marea no te avisa que va a subir. Simplemente sube. Y así es exactamente como se manifiesta el verdadero poder, sin previo aviso, sin explicación, sin necesidad de validación. Cuando actúas de esta manera, la gente no tiene más remedio que respetarte. Porque el respeto no es algo que se pide. Es algo que se consigue a través de la constancia, de los resultados, de una presencia que no necesita palabras para sentirse. Pero moverse en silencio no significa aislarse. No significa evitar interacciones o cerrarse al mundo. En realidad, significa elegir cuidadosamente lo que merece tu energía. Cada palabra que dices, cada explicación que ofreces, cada justificación que das es un desperdicio de energía. Y la energía gastada sin propósito es energía desperdiciada. Las personas más poderosas lo entienden. No pierden el tiempo intentando convencer a los demás de su valor. Simplemente lo demuestran, día tras día, a través de acciones que no dejan lugar a dudas. Existe una diferencia sutil pero crucial entre confianza y arrogancia. La arrogancia es ruidosa. Necesita demostrar su valía, necesita imponerse, necesita que los demás reconozcan su superioridad. La confianza, por el contrario, guarda silencio. Ella no necesita audiencia. Ella no necesita aplausos. Ella simplemente lo es. Y es exactamente esta quietud la que hace que la gente se sienta atraída por ella. Porque en el fondo todo el mundo sabe que la verdadera fuerza no necesita validación externa. Si quieres dominar este arte, empieza por observar cómo reaccionas en situaciones cotidianas. ¿Cuántas veces sientes la necesidad de dar explicaciones? ¿Cuántas veces hablas más de lo necesario, solo para llenar un silencio incómodo? ¿Cuántas veces buscas aprobación donde ni siquiera es necesaria? Cada una de estas situaciones es una oportunidad para practicar. Entrenarte para guardar silencio. Acostumbrarse al peso de la propia presencia, sin necesidad de llenarla de palabras vacías. Recuerda, el mundo está lleno de gente que habla mucho y hace poco. Pero son los que actúan en silencio los que realmente cambian las cosas. No pierden el tiempo intentando convencer a otros de su potencial. Simplemente lo hacen. Y cuando los resultados aparecen, no hay argumento que pueda negarlos. No hay duda de que puede persistir. Porque, al fin y al cabo, las acciones hablan más que las palabras. Entonces, la próxima vez que sientas la necesidad de anunciar tus planes, de justificarte, de buscar validación, detente. Respirar. Y pregúntese, ¿realmente es necesario decir esto? ¿O puedo simplemente hacerlo y dejar que los resultados hablen por sí solos? Porque, en el juego del poder, siempre gana quien habla menos. Y quien actúa en silencio siempre gana. Mantén tus ambiciones para ti y trabaja incansablemente, pero nunca busques aplausos. Deje que la gente imagine cuál será su próximo paso. Que se pregunten cómo es posible mantener tanta calma, tanta serenidad, sin que nada parezca sacudirte. Porque cuanto menos saben, más control tienes. El silencio no es pasividad, es estrategia. Obliga a otros a llenar los espacios en blanco, a especular, a dudar de sí mismos. Y es en esta incertidumbre donde se gana fuerza. Cuando finalmente decidas hablar, tus palabras tendrán peso. La gente escuchará. No porque exijas atención, sino porque saben que no desperdicias palabras.
En un mundo donde todos luchan por hacerse notar, sé el que no busque reconocimiento. Mientras otros persiguen el centro de atención, tú persigues el dominio. Mientras ellos se preocupan por parecer exitosos, tú te concentras en serlo realmente. Esta es la diferencia entre quienes hablan de grandes hazañas y quienes las realizan. Si sientes la necesidad de explicar tus planes, resiste. Si siente la necesidad de demostrar su valía, deténgase. Si quieres mostrarle al mundo tu progreso, deja que tus resultados lo hagan por ti. En el momento en que dejes de alimentar la validación externa, algo cambiará, la gente empezará a prestar atención. Se preguntarán cómo lo hiciste. Se preguntarán cómo nada parece afectarle. Y entonces sabrás que dominas el juego, no porque se lo hayas contado al mundo, sino porque lo has demostrado sin decir una sola palabra.